¿Qué pasó con mis hormonas? Después de tu cirugía bariátrica, ¿has sentido que tu cuerpo funciona diferente? Tal vez tienes menos hambre, tal vez te parezca que algo que antes era súper irresistible, ahora ya no te interesa tanto. O quizá empezaste a sentir cambios en tu energía, en tu estado de ánimo, en tu ciclo menstrual, no sé, en tu tolerancia a ciertos alimentos, incluso en la manera en que tu cuerpo responde al estrés. Y entonces aparece la pregunta que escucho muchísimo: ¿qué pasó con mis hormonas después de la cirugía bariátrica? Y la respuesta es fascinante. Cambiaron muchísimas cosas. No significa que tus hormonas se hayan descontrolado o que la cirugía las haya dañado. En muchos casos ocurre exactamente lo contrario. La cirugía bariátrica produce una verdadera reorganización metabólica y hormonal. Y eso es precisamente una de las razones por las que actualmente ya no hablamos solamente de cirugía bariátrica, sino ahora hablamos de cirugía metabólica. Porque no solamente, como he repetido muchísimo en muchos videos, no solamente cambia el tamaño de tu estómago, cambia la comunicación entre tu intestino, tu tejido adiposo, el páncreas, tu hígado y el cerebro. Hoy vamos a entender qué pasó con algunas de las hormonas más importantes de tu cuerpo. Y probablemente después de escuchar este episodio vas a entender muchas cosas que has sentido desde que te operaste. Primero, quiero decir que tu cirugía no solamente cambió tu estómago. Durante muchos años se explicaba que la cirugía bariátrica, de una manera muy sencilla, pues había cambiado tu estomaguito, que había sido el estómago más chiquito. Por eso comes menos y bajas de peso. Hoy sabemos que esa explicación está incompleta. Sí existe una restricción anatómica, evidentemente. Sí cambia la cantidad del alimento que puedes consumir, pero también ocurren cambios en el tránsito de los alimentos. También ocurren cambios en las señales intestinales, en las hormonas gastrointestinales, la sensibilidad de la insulina también cambió, el tejido adiposo también cambia su actividad, los ácidos biliares, la microbiota, como ya lo vimos en otro video, y la comunicación entre el intestino-cerebro. Tu aparato digestivo también funciona como un enorme órgano endocrino. Produce señales químicas capaces de decirle al cerebro: tengo hambre, o ya comí suficiente, o llegaron nutrientes. O tal vez se dice: necesitamos producir insulina. O tal vez ya puedes detenerte de comer, etc. Después de la cirugía bariátrica, varias de esas conversaciones cambian. Entonces, vamos a ver las hormonas que pueden cambiar con la cirugía. Número 1, tenemos a la grelina, la hormona que nos ayuda a sentir hambre. Empecemos con esa porque es una de las más conocidas, la grelina. La grelina se produce principalmente en el estómago
y participa en la regulación del hambre. Antes de comer, sus concentraciones suelen aumentar y esa señal llega al cerebro, especialmente al hipotálamo, favoreciendo la búsqueda y el consumo de alimentos. Ese es el hambre real, ¿sí? Podríamos imaginarla como una señal que dice, es momento de comer. ¿Y qué sucede después de una cirugía bariátrica? Bueno, depende del procedimiento, ¿sí? Después de una manga gástrica, se retira una gran parte del estómago, del fondo gástrico, una región muy importante en la que se produce la grelina. Por eso frecuentemente observamos una disminución importante de esta hormona y observamos muy poca hambre. En el bypass gástrico también puede producirse cambios, aunque la respuesta es más variable. Hay personas que tienen menos hambre, hay personas que dicen, a mí no se me quitó el hambre, pero con poquito me lleno. Esto ayuda a explicar por qué muchos pacientes durante los primeros meses de verdad dicen, no tengo hambre. Pero aquí viene algo importantísimo. Eso no significa que jamás volverás a tener hambre. Con el tiempo, el organismo se adapta. Además, el hambre humana no depende solamente de grelina. Por eso, ese es el hambre real, digo yo. Pero hay hambre emocional. Podemos comer por aburrimiento, por estrés, por ansiedad, por costumbre, por disponibilidad de los alimentos, por placer, por emociones o por recompensa. Por eso una cirugía puede modificar poderosamente la fisiología, pero no necesariamente cambia esa hambre emocional. Por eso es muy importante pues la reeducación de horarios de alimentos y la reeducación de alimentación, pero también de las emociones. La segunda hormona es la leptina, la señal de reservas de energía. Esta hormona muy interesante, la leptina, se produce principalmente en el tejido adiposo. Cuando tenemos mayor cantidad de tejido adiposo, generalmente tenemos mayores concentraciones de leptina. Entonces, podríamos pensar, no sé, si tengo mucha leptina, debería sentir muchísima saciedad. Pero, ¿sabes? No necesariamente. En la obesidad puede existir algo que conocemos como resistencia a la leptina. Aunque tengamos grasa y tengamos mucha leptina, esa leptina circulando, pues realmente está, pero el cerebro no responde adecuadamente a esa señal. Es como si alguien estuviera tocando constantemente el timbre, pero dentro de la casa, pues nadie reacciona, ¿no? O sea, está la leptina, pero en el cerebro no se inmuta. Después de la cirugía bariátrica, conforme disminuyes de grasa el tejido adiposo, también suelen disminuir las concentraciones de leptina. Y esto no significa necesariamente nada malo, en verdad, nada malo. Es parte de la adaptación del organismo, la pérdida de grasa corporal. Entonces, tenemos que dejar de pensar que las hormonas son alta es mala o baja es buena. En realidad, la fisiología es mucho más compleja y también hay de pacientes a pacientes. Lo importante es cómo funciona todo el sistema en conjunto. Bueno, quiero hablarte ahora de la tercera hormona y más bien ahora llegamos con dos hormonas
fundamentales para comprender la cirugía metabólica, y es el GLP-1 y el péptido YY. Después de algunas cirugías, especialmente del bypass gástrico, nos hemos dado cuenta que los nutrientes llegan de manera diferente y más rápida a regiones distales del intestino. Y esto genera una respuesta hormonal muy interesante. Después de comer, pueden aumentar de manera importante estas hormonas GLP-1 y péptido YY. Después de comer, aumentan. Ambas participan en la regulación de la saciedad. El GLP-1 además te ayuda a estimular la secreción de la insulina cuando comemos, y esto participa en el control de la glucosa. Pero, ¿te suena conocida el nombre de GLP-1? Probablemente sí, porque actualmente existen muchísimos medicamentos para el sobrepeso y para la diabetes que actúan precisamente sobre este sistema. La cirugía bariátrica modifica estas vías fisiológicamente mucho antes de que nosotros tuviéramos estos medicamentos capaces de imitar a la cirugía bariátrica. Y esto ayuda a explicar algo que durante muchos años sorprendió a los médicos. Algunos pacientes con diabetes mejoraban su glucosa rapidísimamente después de un bypass, incluso antes de haber perdido un peso en enorme cantidad. No era solamente el peso. Había ocurrido un cambio metabólico en las GLP-1 y péptido YY. Una cuarta hormona es la insulina. La insulina permite que la glucosa pueda utilizarse adecuadamente en los diferentes tejidos, y todo esto también cambia con la cirugía. En muchas personas con obesidad existe resistencia a la insulina. Esto significa que el organismo necesita producir grandes cantidades cada vez mayores de insulina para conseguir el mismo efecto sobre la glucosa. Después de una cirugía bariátrica pueden ocurrir varias cosas. Disminuye drásticamente la ingesta de energía y se modifica la respuesta intestinal a los alimentos. Entonces aumentan ciertas señales de incretinas y disminuye progresivamente la grasa visceral. Y esto mejora la sensibilidad a la insulina. Por eso, la mejoría metabólica puede comenzar muy pronto con la cirugía bariátrica. Pero existe un fenómeno del cual quisiera hablarte. Después también de la cirugía, especialmente el bypass, algunas personas pueden presentar una respuesta exagerada de insulina después de consumir ciertos alimentos, específicamente los carbohidratos simples de rápida absorción, pues, y algunas horas después o inmediatamente puede aparecer el síndrome de dumping, que es temblor, sudoración, palpitaciones, sientes que te baja la presión, hambre intensa también se puede presentar, debilidad, mareo, en fin, hasta dificultad para concentrarse. Esto puede corresponder a una hipoglucemia postprandial
que debe ser correctamente evaluada. No todo mareo precisamente es un síndrome de dumping. Puede ser una baja de glucosa. Y no toda la sensación de debilidad significa me falta azúcar, ¿no? Si los síntomas son recurrentes, necesitas valoración con tu médico. Ahora quiero hablarte de otra hormona que es el cortisol. ¿La cirugía me altera el estrés? Bueno, esta hormona que actualmente aparece por todos lados en redes sociales, el cortisol como la hormona del estrés, quiero decirte que es una hormona indispensable para vivir. Participa, sí, en la respuesta al estrés, pero también en el metabolismo, en la presión arterial, en el sistema inmune y en el ritmo circadiano, ¿sí? Así es que el cortisol no es nuestro enemigo. El problema aparece cuando simplemente todo simplificamos, ¿no? Por ejemplo, si estás cansada, es el cortisol. O si no bajas de peso, es el cortisol. Si tienes grasa abdominal, es el cortisol. Y no funciona así. Después de una cirugía bariátrica, el organismo atraviesa cambios enormes. ¿Existe estrés quirúrgico? Sí, inicialmente. Después viene una etapa de restricción energética, de pérdida de peso rápida y de adaptación metabólica. Pero además está nuestra vida cotidiana, el dormir mal, el trabajar demasiado, no sé, preocuparnos, tener problemas familiares, sentir miedo a recuperar el peso, no sé, exigirnos demasiado. Todo eso forma parte de nuestra respuesta al estrés. Por eso, si después de la cirugía estás agotada o agotado emocionalmente, alterado, no debemos de culpar automáticamente al cortisol. ¡Ay, esta niña! Tenemos que mirar a toda la persona completa. Quiero hablarte de otra sexta hormona, que es las hormonas de la tiroides. Esta es otra preocupación muy frecuente. La tiroides produce hormonas fundamentales realmente para nuestro metabolismo, pero quiero dejar algo muy claro. La cirugía bariátrica no significa automáticamente que tu tiroides se haya dañado, por supuesto que no. El peso corporal, el estado energético y múltiples señales metabólicas están relacionadas con el eje tiroideo. Por eso, durante una pérdida importante de peso, puede observarse modificaciones en los parámetros tiroideos. Si una persona ya utilizaba levotiroxina después de una cirugía bariátrica, puede necesitar ese seguimiento médico porque hay un cambio de peso, hay un cambio de anatomía gastrointestinal, los suplementos y la absorción pueden modificar sus requerimientos. Y aquí quiero hacer una recomendación muy importante. Tú no debes ajustar el medicamento de la tiroides por tu cuenta. Lo debe de ver eso tu endocrinólogo o un médico que deba valorar tus estudios y decidir si necesitas alguna modificación. Otras hormonas, la número 7 creo que vamos, es los estrógenos.
Cuando pierdes grasa, también se modifican las hormonas sexuales. Quiero hablar específicamente de las mujeres, porque muchas mujeres después de una cirugía bariátrica notan cambios en su menstruación, cambios en la fertilidad, en síntomas pues hormonales, en la libido, en el ciclo menstrual, en blacha. ¿Y por qué? Porque el tejido adiposo no es simplemente un depósito de grasa. Es un órgano endocrino activo, participa en otras cosas, en el metabolismo de las hormonas sexuales, y cuando una mujer pierde una gran cantidad de tejido adiposo, también puede cambiar todo el ambiente hormonal. En mujeres con obesidad, las alteraciones menstruales, la pérdida de peso después de la cirugía pueden favorecer a una mejor regulación del ciclo menstrual y mejor función reproductiva. Por eso hay algo que siempre debemos advertir a las mujeres en edad fértil. La fertilidad puede mejorar después de tu cirugía. Una mujer que anteriormente tenía ciclos irregulares o dificultades para embarazarse puede comenzar a ovular con mayor regularidad. Por eso, el embarazo debe planearse junto con su equipo médico y nutricional. Y bueno, ¿y qué pasa en la premenopausia y en la menopausia? Aquí se vuelve todavía más interesante, porque una mujer puede estar viviendo simultáneamente dos procesos: los cambios metabólicos posteriores a la cirugía y además la transición hormonal de la perimenopausia o menopausia. Entonces, puedes experimentar cambios del sueño, alteraciones de estado de ánimo, cambios en la composición corporal, disminución de la masa muscular. Muy importante esto, hay que cuidar siempre la proteína. También puedes presentar sofocos, cansancio, cambios en la distribución de la grasa y alteraciones en la libido. Y puedes pensar, todo esto me está pasando por la cirugía, cuando quizás estamos viendo varias cosas al mismo tiempo. La medicina y la nutrición tienen que aprenderse, o más bien te van a ayudar a aprender a distinguirlas. Porque una mujer bariátrica de 25 años no es exactamente los mismos síntomas y las mismas necesidades de una mujer bariátrica de 50 a 60 años. Bueno, también quiero hablarte de otra hormona, sería la número 8, y es la adiponectina. ¿Has escuchado hablar de ella? Me encanta. A diferencia de la leptina, la adiponectina suele aumentar después de la pérdida de peso y después de la cirugía bariátrica, porque entre menos grasa, más adiponectina. Está relacionada con una mejor sensibilidad a la insulina, con un perfil metabólico más favorable. Y nuevamente aparece una idea que quiero que recuerdes. La grasa corporal no solamente almacena energía. El tejido adiposo manda señales, produce sustancias, participa en la inflamación, participa en el metabolismo, se comunica con otros órganos, hay sinergia con otros órganos. Por eso, cuando perdemos una cantidad importante de grasa o de tejido adiposo, no solamente cambia nuestra talla, cambia nuestro ambiente metabólico. Por otra parte,
hay una pregunta. ¿Por qué al principio todo parece más fácil? Esta parte me parece importantísima. Hay pacientes que me dicen, Betty, el primer año ni pensaba en comida, no se me antojaba nada. Me llenaba rapidísimo, podían comer pastel delante de mí, no tenía antojos. Era facilísimo y era muy sencillo decir que no. Pero 5 años después de la cirugía, me dicen los pacientes, ya no siento lo mismo. Tengo miedo a engordar, se me antojan las cosas. Esto no significa necesariamente que la cirugía haya dejado de funcionar. El organismo humano tiene la capacidad extraordinaria de adaptación. Con el tiempo pueden modificarse la tolerancia de los alimentos, la cantidad de alimentos consumida, la señal del hambre, la señal de la saciedad, los hábitos, la exposición constante a los alimentos que son ahora altamente paladables para ti y las conductas aprendidas reaparecen. Por eso el mantenimiento a largo plazo no puede depender solamente del efecto hormonal inicial de la cirugía. Y aquí entra algo que digo muchísimo en consulta. La cirugía es una herramienta extraordinaria fisiológicamente, pero después tenemos nosotros que construir las habilidades, tus nuevos hábitos, porque tu cerebro también está escuchando estas hormonas. Y aquí conectamos nuevamente con el tema central de esta temporada del cerebro. Pero debes, por favor, de cambiar tus hábitos. El cerebro sí actúa con la grelina, leptina, GLP-1, péptido YY, insulina, cortisol y hormonas sexuales. Todas estas señales, directa o indirectamente, de verdad interactúan con todos los sistemas que regulan la motivación, la energía, el estado de ánimo y la conducta alimentaria. Por eso, el intestino y el cerebro no funcionan como dos órganos separados, sino que interactúan y hacen sinergia. Están conversando permanentemente y la cirugía bariátrica modifica parte de esta conversación, pero no todo son hormonas. Y quiero cerrar esta parte porque para mí de verdad es una de las más importantes. Actualmente existe una tendencia a explicar absolutamente todo con hormonas, pero no puede ser que todos sean tus hormonas. Ay, es mi cortisol, es mi insulina, es mi menopausia, es mi tiroides, es la grelina, etc. En realidad, sí, las hormonas importan muchísimo, pero somos mucho más complejos. También influye lo que comemos, cómo nos comportamos, la cantidad de proteína que consumimos, la hidratación, la calidad del sueño, la masa muscular, la actividad física, las deficiencias nutricionales, nuestro entorno, nuestras emociones, sí, el estrés, los hábitos, importantísimos los hábitos, y nuestras decisiones diarias o las decisiones cotidianas. Por ejemplo, si estás extremadamente cansada después de un bypass, antes de decir, son mis hormonas, necesitamos revisar si el consumo de hierro, la vitamina B12, los folatos, la vitamina D3, la proteína, si estás descansando bien, si te duermes viendo el celular o la televisión y no alcanzas tus horas de sueño profundo, qué hábitos estás teniendo, si sales a caminar, si haces meditación, si te respetas. ¿Me explico? Todo esto
importa. Entonces, para la pregunta, ¿qué pasó con mis hormonas? Después de todo este episodio, quiero que te quedes con una respuesta sencilla. Tu cuerpo se adaptó a una nueva anatomía y a una nueva realidad metabólica. Cambió la comunicación entre tu estómago, tu intestino, tu tejido adiposo, tu páncreas, tu hígado y tu cerebro. Algunas señales de hambre disminuyeron. Sí, es correcto. Algunas señales de saciedad aumentaron. Sí, es correcto. Mejoró la regulación de la glucosa en muchas personas. Sí. Cambió la señalización proveniente del tejido adiposo. Y también pueden modificarse algunos aspectos relacionados con hormonas sexuales y metabólicas. Pero cada persona responde de manera diferente. Depende del tipo de cirugía, de los años transcurridos, de la pérdida de peso, de la edad, del género femenino o masculino, de la composición corporal, de tu alimentación, de la actividad física, de muchas otras condiciones como la calidad del sueño, del deporte, del manejo de tus emociones. Así es que si alguna vez después de tu cirugía pensaste, ya no reconozco mi cuerpo, quizá ahora puedas comprender un poquito más de lo que ocurrió con tu metabolismo. No solamente tienes un estómago más chiquito o diferente, tienes un organismo que aprendió a funcionar bajo nuevas señales hormonales. Y precisamente por eso el seguimiento después de la cirugía bariátrica no debería de limitarse a preguntar cuánto pesas. No hay que ser pesocentristas. Tenemos que preguntarnos también cuál es tu energía, cómo duermes, cómo está tu hambre y cómo está tu saciedad, cómo está el manejo de tus antojos, cuántos kilos reales de masa muscular segmentada tienes, cómo está tu ángulo de fase, cuáles son los laboratoriales que debes de tomarte, cómo está tu ciclo menstrual, cómo está la relación con tu comida, cómo te sientes emocionalmente, porque el verdadero éxito de la cirugía bariátrica no puede medirse solamente en kilos. Se mide también en salud metabólica, nutricional, física y emocional. Soy la nutrióloga Betty Sainz o Beatriz Sainz y esto es Caminando a la Zona de Salud. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, la cirugía cambió tu anatomía, pero entender lo que ocurre dentro de tu cuerpo, pues te ayuda a convertir ese cambio de salud a largo plazo. Bye. Por cierto, si escuchaste por ahí algunos maullidos, es mi Blacha. Déjame te presento. Ya saben, me encantan los gatitos.